Muy buenos días, iglesia. Esta mañana esperamos que durante toda esta semana hayas podido disfrutar de las bendiciones de Dios y que hoy, junto con tu familia, podamos disfrutar del tiempo con la palabra. ¿Sabes? Yo no sé qué es lo que tú puedas estar buscando cada día de tu vida, pero hoy en día la gente está buscando de manera incansable cumplir sus sueños, cumplir sus metas, cumplir sus objetivos. Muchas personas van y se dirigen a las embajadas, y en este caso a la embajada de los Estados Unidos, a poder presentar una solicitud para una visa, para poder alcanzar su sueño, llegando a este país donde podrán encontrar para muchos de ellos satisfacción económica, para muchos de ellos una forma de cómo escapar de las circunstancias que están viviendo. Pero hoy en día, ¿qué es lo que está buscando la gente? Hoy en día, en medio de la pandemia que nosotros vivimos, ¿qué es lo que está buscando incansablemente la gente? ¿Sabes? Hay muchas personas que viven motivadas por las búsquedas que están alcanzando. Dice una noticia en CNN en español que la frontera entre México y los Estados Unidos es uno de los pasos fronterizos más peligrosos donde más muertes de inmigrantes se registran. Según el proyecto de migrantes desaparecidos, que depende de la Organización Mundial para las Migraciones, y que esta lista algunos de los corredores migratorios más fatales del mundo. Entre la frontera entre Estados Unidos y México se encuentran diferentes tipos de personas pugnando por querer entrar a los Estados Unidos. ¿Sabes? Esta lista dice de que casi 400 personas durante el año 2018 han muerto intentando cruzar la frontera, y más de 500,000 de personas han corrido el peligro de ser arrestadas y deportadas a su país nuevamente por intentar entrar a los Estados Unidos. Pero no solamente es el único lugar, dice. Las cifras más recientes del proyecto de migrantes desaparecidos muestran que en el 2018 murieron 376 migrantes en el paso fronterizo entre México y los Estados Unidos. Ese año el corredor migratorio que más muertes registró fue el Mediterráneo, con 2.242 decesos de migrantes, seguido por el continente africano, donde se registraron 1.386 muertes, y América, donde hubo 512 muertes de inmigrantes. ¿Cuántas personas alrededor del mundo están buscando salir de sus países, están buscando salir de sus circunstancias, buscando cumplir un sueño, buscando cumplir una meta, considerando cada uno de ellos en su corazón buscar una visa para cumplir su sueño? Durante este tiempo con la palabra de Dios, mis amados hermanos, nosotros vamos a considerar un pasaje en la Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Cada uno de nosotros recordamos qué es lo que sucedió en este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Encontramos la milagrosa obra de Dios multiplicando 5 panes y 2 pececillos. Encontramos esta mención, pero dentro de esta estructura o dentro de este pasaje, dentro de este capítulo, nosotros nos vamos a ubicar, por favor, así que con tu Biblia abierta en Juan capítulo 6, vamos a dar lectura a los versículos 22 y 27 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Así que por favor, vamos a buscar nuestras Biblias y vayamos a San Juan capítulo 6, versículo 22 al 27. Dice la palabra de Dios en esta porción: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias. El Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26 nos dice: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Vamos a tener un tiempo de orar para dirigirnos a nuestro Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Rogamos y pedimos tu dirección, bendito Dios, durante este tiempo. Abre nuestro corazón, Señor, que tu Santo Espíritu pueda depositar en nosotros tu palabra y que podamos ser confrontados con ella, bendito Dios, para poder reconocer siempre de que el único que se merece la honra y la gloria eres tú, bendito Dios. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, y que seas tú glorificado. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Nos encontramos en este pasaje de San Juan capítulo 6 y lo que nosotros queremos recalcar en esta mañana es en cuanto a una búsqueda. ¿Ya? Reconocemos que el pasaje en el capítulo 6, en el versículo 26, dice que de cierto os digo que me buscáis. Se encontraban las personas que ya habían visto el milagro maravilloso de la multiplicación de los panes y de los peces. Encontramos a las personas que estaban siguiendo a Jesús, pero no con el propósito de poder alcanzar y reconocer que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido de Dios, sino que ellos estaban buscando qué cosa, de qué manera estaban siguiendo a Jesús, cuáles eran sus motivaciones en realidad. Una de las cosas que nosotros podemos considerar en cuanto a sus motivaciones es que cuando nosotros encontramos o realizamos una búsqueda errónea o una búsqueda equivocada, nuestras motivaciones se nublan. Una vez más, lo que nosotros podemos reconocer cuando realizamos una búsqueda errónea, una búsqueda errada o una búsqueda equivocada es que nuestras motivaciones se nublan. Cuando Jesús habla con estos hombres que habían estado y habían presenciado y se habían saciado del pan, nosotros podemos ver a personas que estaban detrás de Jesús. Una de las cosas que tú puedes considerar y puedes ver en este pasaje es que las personas que estaban con Jesús no eran las únicas que lo seguían. Encontramos también nosotros que habían otras personas que habían venido de otros lugares, que no habían estado en ese momento, que venían de otra ciudad, de otro lugar llamado Tiberias y habían llegado con sus barcas para poder presenciar también estas situaciones. Ahora vamos a considerar una de las circunstancias adversas que tenían las personas que estaban siguiendo a Jesús, que procuraban buscarle. Una de las cosas que nosotros encontramos aquí es el escenario en el cual se desarrolla estas circunstancias. Nosotros vemos al mar de Galilea, o como también se conoce como el mar de Genesaret. Este mar, al parecer, era muy tranquilo, ¿no? La tranquilidad del mar de Galilea se puede convertir rápidamente en una tormenta muy violenta. Recuerda que en la escena que nosotros estamos describiendo, el pasaje que nosotros ahorita estamos meditando y estamos considerando en esta mañana, podemos notar que al inicio se da el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero después de esto se da lo que conocemos como Jesús que anda sobre el mar. Y estaba en medio de la noche, estaba una gran tormenta y Jesús venía al encuentro de sus discípulos. Entonces, este lugar de Galilea, este mar de Galilea, este mar de Tiberias, tenía esta característica que podía ser un mar muy tranquilo, un mar muy calmado, muy pausado, pero a la vez rápidamente podía convertirse en una tremenda tormenta, en una tremenda tempestad. Y este tipo de cosas tenía que saber cada hombre o mujer que surcaba esos mares para poder ir de un lado al otro de este mar. Pero aún así, habían personas que estaban decidiendo seguir a Jesús, habían personas que estaban buscando seguir a Cristo en estos días en los cuales Él se encontraba desarrollando su ministerio en estos litorales, en Betsaida, en Capernaum y en las diferentes ciudades alrededor de este mar de Galilea. Y como nosotros estábamos mencionando, tenemos que considerar en primer lugar esto, que una búsqueda errada o equivocada nubla nuestra motivación. ¿Ya? Una búsqueda errada o equivocada nubla nuestra motivación. ¿Por qué motivo, por qué razón seguía la gente a Jesús? ¿Cuáles eran las causas? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Cuáles eran las razones por las que Jesús tenía multitudes siguiéndolo? Recuerda que Jesús en más de una ocasión en los evangelios le ha mencionado directamente a sus discípulos o a la gente que los está siguiendo de que Él, como Hijo de Dios, que Jesús como Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza, que Jesús como Hijo de Dios, como aquel enviado del Señor, no tiene un lugar donde posar. Pero aún así las personas venían a seguirle, aún así las personas estaban considerando buscarle, pero también Jesús nota claramente las motivaciones que tenían los que les pretendían seguir. Recuerda, Jesús conoce cada una de nuestras motivaciones.
Cuando nosotros vemos esta circunstancia, dice que desnudó por completo las intenciones del corazón de cada una de estas personas. Solo se acercan a Dios para obtener beneficios y una vez saciados, como dice la palabra ahí, ustedes me buscan no realmente porque hayan reconocido que yo soy el Hijo de Dios, sino que ustedes me buscan por el pan que han comido y porque se han saciado de este pan. Es lo que le dice el Señor. Vuelven una vez más al ser saciados por donde vinieron. Y esto lo único que demuestra es que sus motivaciones son egoístas. Lo único que hacen es buscar saciar, es buscar tener sus beneficios cubiertos, y una vez que estos beneficios han sido cubiertos, vuelven por su camino por donde vinieron. Muchas personas en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de dificultad, busca a Dios. En estos tiempos hace promesas a Dios. En estos tiempos están haciendo de una u otra manera tratos con Dios para que puedan salir de su circunstancia difícil, de su circunstancia adversa que están pasando. Le están prometiendo a Dios que, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, Señor, que si tú me provees un trabajo, Señor, que si tú me das estos u otros recursos, te prometo que te voy a seguir. Te prometo que cuando se abra la iglesia voy a ser el primerito que esté parado en la puerta y reciba a las personas. Que si tú me sacas de esta circunstancia, Señor, voy a ser fiel siempre con los recursos que tú me has provisto y voy a separar para poder darte a ti, Señor. Pero por favor te ruego y te pido en este momento, y contigo hago un compromiso de que quiero para que yo pueda salir de esos problemas. Pero por favor cúmpleme este milagro, cúmpleme esta necesidad. Pero recuerda, Jesús conoce cada uno de nuestros corazones, conoce cada uno de nuestras intenciones. Recuerda que en este mismo pasaje, en el capítulo 6 y en el versículo 15, menciona lo siguiente: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando nosotros encontramos a Jesús, que reconocía y sabe porque Él es Dios, qué es lo que hay en el corazón de los hombres, qué es lo que hay en la intención del corazón de ellos y de cada una de estas personas que lo están buscando, les dice con claridad, no les está escondiendo nada, les está diciendo, ¿sabes qué? Tú me has venido a buscar no porque reconozcas las señales que has visto. Recuerda, en el Evangelio de Juan nosotros vamos a ir enumerando y viendo cómo Jesús va a ir demostrando a través de señales y prodigios de que Él es el enviado de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerda de que en el capítulo número 2 vamos a encontrar que Jesucristo se encuentra en las bodas de Cana y hay este milagro de poder convertir el agua en vino. Nosotros encontramos a Jesucristo con esta mujer samaritana mencionándole y diciéndole que aquel que está frente a él es el agua de vida. Encontramos también a Jesús hablando con Nicodemo diciéndole que necesitas nacer de nuevo para poder ver a Dios. Jesús, cada vez que confrontó a las personas, cada vez que habló con ellos, no le dijo las cosas a medias, le dijo con claridad y directamente lo que tenían que hacer y lo que necesitaban hacer. Pero muchas veces nosotros creemos de que Dios no puede ver nuestras motivaciones, que yo puedo engañar de alguna u otra manera a Dios, que de alguna u otra forma yo puedo estafar a Dios y Dios puede cumplir mis necesidades, Dios puede cumplirme todas las cosas que yo le pido y después irme por mi camino. Pero estamos muy equivocados. Reconozcamos lo que dice la palabra de Dios una vez más en esta porción. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse él solo. Una de las cosas que el pueblo de Dios, que el judío no estaba reconociendo, es de que Jesucristo, al predicar que el reino de los cielos se había acercado, estaba hablando no de la parte en la cual Jesús iba a ser su libertador, su general, que iba a traer sus ángeles, iba a traer sus ejércitos e iba a desmenuzar de pies a cabeza al imperio romano y que ellos iban a gobernar, iban a estar libres y ya no iban a tener ningún tipo de opresión. Jesús lo que estaba predicando es que ellos iban a ser libertados de un corazón de piedra para tener ahora un corazón de carne, que realmente pueda reconocer que aquel que estaba delante de ellos es el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros, poniéndose delante de Dios, puede reconocer qué tipo de motivaciones nos mueven a buscar a Dios, qué tipo de circunstancias nos mueven para buscar a Dios.
No estamos diciendo de que no busques a Dios cuando te encuentres en tu situación más difícil y más complicada. Es una de las formas también como Dios tiene para poder atraerte hacia su persona. Pero no te equivoques en las motivaciones que tienes. Considera que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos necesidades por suplir. Y Dios no es ajeno a esas necesidades. Recuerda que Dios nos ha mencionado en el Evangelio de Mateo de que nuestros padres, aun siendo malos, sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Que si su hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra. Que si su hijo le pide carne, no le va a dar una serpiente. Aún vuestros padres terrenales, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Tenemos la bendición de Dios de poder acercarnos a Él con libertad y poder no estar afanados y turbados por las necesidades que tenemos, sino poder descansar en Él, haciéndole conocer cada una de nuestras circunstancias difíciles o adversas que estamos pasando. Es posible que tú hoy en día estés teniendo problemas económicos porque no tienes un trabajo para poder pagar el alquiler de tu cuarto, o para no poder pagar algún préstamo en el banco, o para no poder pagar ningún tipo de servicio básico que estás teniendo en tu casa. Pero tienes toda la libertad de poder acercarte a Dios y poder decirle de manera contrita y humillada: Señor, tengo estas necesidades, tengo esta circunstancia difícil, esto está causando de que yo no tenga paz en el corazón, esto está causando que yo no tenga de ninguna otra manera poder dormir con tranquilidad. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mencionado y nos ha dicho a través de los evangelios de que la paz que Él nos ha dado no es la paz como el mundo la ofrece. Las motivaciones que mueven nuestro corazón, las intenciones que mueven nuestro corazón, tienen que siempre estar alineadas, calibradas con las motivaciones y con la voluntad de Dios. No es posible que nos acerquemos a Dios solamente pensando de que Él es el hombre, o solamente que Dios es aquel que cumple deseos, que solamente cumple los sueños, y no estamos dispuestos a que sea Dios quien cumpla sus sueños en nosotros. Estas personas que van en búsqueda de un mejor futuro, estas personas que van y aún no tienen consideración de las circunstancias adversas que van a pasar. Acabamos de nosotros reconocer al inicio de esta enseñanza de que a nivel mundial hay muchas personas, miles de personas o millones de personas que salen de sus hogares con la única intención de poder salir adelante, de poder salir de su pobreza, de salir de su circunstancia difícil. Toman la decisión de dejar a sus hijos o a sus hijas, a sus familias, con la intención de buscar un nuevo futuro para ellos. Sea yendo a los Estados Unidos, sea yendo a Europa, o sea yendo a otros países donde puedan alcanzar un mejor estatus social o un mejor estatus económico. Pero muchos de ellos, desgraciadamente, cuando van a hacerlo de manera legal, no alcanzan las visas, no alcanzan los permisos, no alcanzan los requisitos. Pero ahí es donde se presentan personas que les ofrecen cumplir sus sueños, y esta búsqueda de una visa para un sueño se cumple a través de personas que no lo hacen de manera legal. Los llevan a través de corredores que son altamente peligrosos. Por eso nosotros mencionamos lo que dice esta noticia en CNN en español acerca de que más de 400 personas, más de 400 migrantes mueren en los corredores que van de México a Estados Unidos, o que más de 1000 personas mueren en los corredores que van en el Mediterráneo, o personas en el África o en otros lugares o en otras latitudes de este mundo mueren con la intención de buscar realizar sus sueños o escapar de una circunstancia adversa. Nosotros aquí en nuestro país tenemos a muchos compatriotas, a muchos hermanos, a muchos amigos, hermanos en la fe, muchos de ellos venezolanos, que han salido de su nación, escapando de su régimen, escapando de su circunstancia adversa, pero también tenemos amigos o hermanos o familias en el Señor que son de otras nacionalidades que también han salido de este lugar escapando de sus países. Muchos de ellos también son haitianos u otros cubanos y de otras nacionalidades donde en sus países hay regímenes que les causan bastante molestia o bastante dolor y no les permiten tener un futuro. Jesucristo conoce las motivaciones del corazón. No hay manera y no hay forma de que nosotros podamos esconder de Dios nuestras motivaciones. Recordando una vez más
que Jesús conoce nuestras motivaciones y que al conocer nuestras motivaciones, mis queridos hermanos, y todo aquel que en esta mañana puede escucharnos a través de nuestras transmisiones que realizamos a través de Facebook o a través de YouTube, Dios nos dice claramente y directamente estas motivaciones. Una vez más, cuando tú vas al versículo 26, Jesucristo encara a estas personas. Jesucristo les dice literalmente y directamente de que su búsqueda de Él no es porque lo hayan reconocido como Dios, no es porque lo hayan reconocido como el Señor de señores, no es porque lo hayan reconocido como el enviado de Dios, sino porque única y exclusivamente están buscando que se les sacie el hambre material. Otras de las personas que, aunque claramente no se puede notar, pero algunos comentaristas mencionan que también estaban buscando saciar otro tipo de hambre, no necesariamente el hambre de un pan que comer, sino de dinero que llevar a sus bolsillos, era de que cuando tú ves el pasaje, reconoces de que Jesucristo ya no estaba con ellos, con esta multitud de gente. La gente se había quedado esperando, reconociendo de que ayer Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces. Hoy día, ¿qué cosa multiplicará? ¿Qué tipo de pez va a multiplicar? ¿Qué tipo de desayuno? ¿Con qué tipo de desayuno o comida nos va a sorprender este día Jesús? ¿Qué cosa nos va a dar? Pero al estar buscándolo, no lo hallaron, no lo encontraron. ¿Qué había sucedido? Que en medio de la noche, entre las 3 o 6 de la mañana, Jesús y sus discípulos ya se habían ido hacia otro lugar, se habían ido hacia Capernaum. Entonces, gente de Tiberias, que habíamos mencionado también hace un momento atrás, tomaron sus barcas y vieron la oportunidad para que en este momento haya negocio de transporte de gente. Vamos hacia allá porque hay una multitud de personas. Recuerdan, los evangelios mencionan que eran un número de 5,000 personas. Dicen a unos que sin contar a mujeres y niños. Y si tú quieres contar a mujeres y niños, pueden ser entre 20,000 o tal vez más cantidad de personas. Y toda esta gente quiere transportarse desde esta llanura, desde este lugar, Betsaida, donde había sido el milagro, donde había sucedido la multiplicación de los panes, y querían irse a Capernaum. ¿Podían irse caminando? Lo podían hacer. Era una caminata de 16 kilómetros, bordeando el lago o bordeando el mar de Galilea. Pero más directo y más rápido era tomar un barco o ir en una barcaza. Entonces, estos hombres que tenían sus barcos en Tiberias se dirigieron a Betsaida a llevar a esta gente, porque también buscaban, de alguna u otra manera, hacer ganancias con lo que Jesús hacía. Entonces su búsqueda no era reconocer a Jesús, sino su búsqueda era llenar sus bolsillos, única y exclusivamente. Cuando nosotros vemos aquí que Jesucristo fue claro al decirles por qué motivo, por qué razón lo buscaban, nosotros vemos que Jesús pone al descubierto sus intenciones, porque Él conoce y sabe muy bien qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros consideramos, porque recuerda, también nosotros estamos considerando y viendo de que Él se había percatado, Jesús sabía de que la gente lo quería entronar, lo quería llevar y hacerle su rey, lo cual no estaba dentro de los planes de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos hacer que Jesús no sea necesariamente nuestro rey, no sea quien gobierne nuestra vida, sino sea quien nos sirva para llenarnos los bolsillos o llenarnos nuestros estómagos. Y una vez saciados y una vez hastiados, dejarlo a un lado. Por lo general, la búsqueda de Dios está motivada por circunstancias complicadas en nuestra vida. A través de estos días, a través de estos tiempos en los cuales estamos viviendo dificultades en nuestra nación y a nivel mundial se ven circunstancias difíciles, ¿qué es lo que busca la gente? Hoy en día la gente busca sanidad, busca que se puedan salvar de esta enfermedad, porque desgraciadamente a algunas personas les toma la enfermedad por sorpresa y posiblemente no duren ni días vivas. En esta semana, si tú has visto las noticias, en estos días, si tú has podido ver en algún programa o en alguna plataforma de internet, esta noticia ha sido viral. Una mujer detrás de la comitiva del presidente de la República, gritando a viva voz la necesidad de que su esposo se pueda salvar, que estaba internado en el hospital regional de Arequipa,
pidiéndole por favor al presidente de que pueda salvar, que pueda ir al hospital para que su esposo pueda recibir atención o para que su esposo pueda salvarse. La gente busca sanidad. Como sabemos, la noticia nos dice de que el presidente y su comitiva se pasaron de largo. Posiblemente alguien le dijo: presidente, te están siguiendo, quieren hablar contigo. No lo sabemos. Pero lo único que sabemos es que desgraciadamente la esposa de esta mujer falleció. No alcanzó lo que buscaba. Otra de las cosas que la gente está buscando en estos días es la alimentación y un techo donde vivir. Mucha gente llegó desde sus provincias hace muchos años o recientemente con el sueño de poder llegar a la capital y poder cumplir sus sueños, de poder tener una profesión, de poder criar a sus hijos y darles una carrera o darles un mejor estatus, de poder tener un dinero para poder mandar a su familia en su tierra o poder traer a sus padres o a sus hermanos para que puedan estar en la capital y puedan tener un mejor futuro. Pero también hemos visto a través de las noticias que hace unas semanas mucha gente de diferentes regiones, de diferentes latitudes de nuestro país, de nuestra nación, aún sin considerar lo que les iba a costar, agarraron lo poco que tenían, lo poco que le quedaba y comenzaron a caminar con destino a sus regiones, con destino a sus casas, con destino a sus lugares de origen, sin considerar el frío o el calor o las circunstancias adversas. Porque la gente está buscando de una u otra manera saciar su hambre y poder tener un techo sobre su cabeza. Aquí en Lima ya no lo tenían. Muchos de ellos viviendo en alquilado ya habían sido desalojados. Entonces necesitaban de alguna u otra manera ver una solución. Y la solución que tenían era volver a sus casas, volver a su tierra, volver donde su familia. Porque al menos allí podían tener, aunque sea poco, pero podían tener algo que llevarse a la boca y un techo sobre sus cabezas. Otra de las cosas que la gente está buscando son los recursos para poder sobrevivir. Durante más de 100 días o 150 días que estamos padeciendo con esta pandemia y con las circunstancias difíciles en nuestro país, que de a poquitos, de a tumbos y de a golpes se está tratando de recuperar económicamente, muchas personas han tenido y han visto que sus pocos o muchos ahorros se han ido diluyendo. No han tenido la manera y la forma de poder paliar esta circunstancia adversa. No tener dinero para comprar víveres, no tener dinero para poder suplir la canasta básica familiar, no tener la forma y la manera de poder haber alcanzado siquiera una gracia de parte del gobierno, del bono o de la canasta, nada. Entonces la gente busca recursos. Hay gente que ha salido aún sin terminar la cuarentena, aún sin terminar el tiempo de emergencia, ha salido a las calles y se ha puesto a vender lo que sea de alguna u otra manera para poder llevar un pan a la mesa de su familia. Porque la gente busca los recursos para poder sobrevivir. La búsqueda de Dios no se encuentra como prioridad. O si se la hace, lo único que busca es saciar su momento difícil, es saciar el momento, el hoy y el ahora. No están visionando, no están considerando mañana. Este hombre que tenía gran riqueza, dice la palabra de Dios, aún quería tener más. Y no estaba considerando lo que iba a pasar mañana o pasado. Lo único que estaba considerando es poder tener cada vez mayor riqueza. Por eso tumbó sus graneros y hizo más grandes. Y después se sentó y se pudo regocijar supuestamente y decirle a su alma: alma, ya mira, acá tienes todo para que te diviertas, para que te goces, para que estés tranquilo. Pero necio, hoy día se ha venido por tu alma. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Estás buscando que se sanes de una enfermedad? Muchas personas seguían a Jesús con esa intención. Si tú vas a la palabra de Dios, vas a encontrar diversas personas que estaban siempre buscando sanidad de sus enfermedades. Hombres y mujeres. Pero reconociendo que Jesús los podía hacer. ¿Estás buscando alimento y sustento para tu familia? Mucha gente lo está haciendo. Muchas personas están saliendo a las calles con la intención de poder saciar su hambre y su necesidad. Estás buscando riquezas, estás buscando tener dinero para suplir y poder cumplir tus obligaciones o tus responsabilidades económicas.
Lo único que busca el hombre es poder saciar lo que su corazón quiere. Y no está dispuesto a reconocer que realmente lo que tiene que hacer es buscar a Dios. Y que sea Dios quien limpie su corazón y le dé un verdadero motivo por qué buscarlo. Lo único que busca el hombre, o el único momento en el cual el hombre se va a buscar a Dios, es cuando las cosas están ya terribles. Una vez resuelto su caso, continúan su camino, porque su único propósito fue saciar su necesidad, para lo cual seguro se hicieron promesas de seguir a Cristo, si Jesús acudía a su auxilio. Pandemia o no pandemia, circunstancia adversa o no, esta escena ya es algo cotidiano en la vida y es algo que cada uno de nosotros hemos visto y podemos posiblemente ya reconocer. Lo material para mucha gente es lo más urgente que lo espiritual. Dios puede seguir esperando, pero Dios no puede pretender que yo espere que mis necesidades sean suplidas. Cada uno de nosotros puede reconocer la siguiente frase: la gente es más clamorosa por el pan terrenal que ansiosa por la comida para sus almas. La gente es más clamorosa por el pan terrenal que ansiosa por la comida para sus almas. Hemos mencionado nosotros en esta mañana, a través de este pasaje, en el versículo 26, que una búsqueda errada o una búsqueda equivocada nubla nuestra motivación. Nubla el hecho de que nosotros podamos reconocer las verdaderas motivaciones por las cuales debemos acercarnos a Dios. Dios confronta a las personas y les dice claramente que no tienen por qué buscar primero lo material para saciar su hambre de sus estómagos, sino lo que tienen que buscar realmente es el pan espiritual, porque si tú sigues leyendo en este capítulo número 6, vas a encontrar la presentación directa de que Jesús hace de Él mismo, de que Él es el pan de vida que descendió del cielo, el pan que puede saciar el hambre de todo hombre y mujer sobre la faz de esta tierra. Pero desgraciadamente el hombre sigue buscando y buscando solamente saciar su hambre material. Nosotros como iglesia tenemos como propósito el poder predicar a Cristo Jesús, porque Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida que puede llevar al Padre. No hay otro camino que tú puedas encontrar para poder seguir a Jesús. Nuestra tarea, nuestra labor es poder anunciar y poder decirte que tu búsqueda no tiene que ser en las cosas de este mundo, sino que tu búsqueda tiene que ser en Cristo Jesús. Él es el único que puede libertarte de las cadenas del pecado. Él es el único que puede darte la bendición de poder mirar el rostro de Dios cuando llegue el momento más crítico y más difícil, que es la muerte. En esta mañana nosotros quisiéramos que tú puedas tener esta bendición de reconocer a Cristo Jesús en tu vida, de que tu búsqueda sea que Cristo sea tu Señor y Salvador, que Cristo realmente pueda ser el pan de vida en tu vida. En esta mañana nosotros, al compartirte el Evangelio, al poder anunciarte estas buenas nuevas de salvación, tenemos como único propósito que tú puedas tener a Cristo y tú puedas reconocer a Dios como Padre. La gente lo buscaba, posiblemente tú también lo estés buscando, pero lo estás buscando en lugares equivocados o en circunstancias no correctas. Nosotros en esta mañana te decimos públicamente y claramente, una vez más, que el único camino al Padre es Cristo Jesús. No hay obra, no hay tesoro, no hay ningún tipo de cosa que nosotros podamos hacer, porque la salvación es por fe, es por gracia y no por obras, para que el hombre no pueda gloriarse, sino que sea la gloria y la honra única y exclusivamente de Dios. Así que en esta mañana, si tú estás teniendo una lucha en tu corazón por la búsqueda correcta y no por la búsqueda equivocada, te animamos a que puedas tomar una decisión por Cristo Jesús. Permítenos en esta mañana orar por ti. Oh bendito Dios y Padre Celestial,
Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Padre mío, que hay mucha gente alrededor de nuestro mundo que busca de una u otra manera, Señor, saciar su hambre. De una u otra manera, bendito Dios, saciar, bendito Padre, sanidad para sus cuerpos. Pero te rogamos, Padre, que en esta mañana su búsqueda pueda encontrar por medio de Cristo Jesús más que la sanidad de su cuerpo, más que saciar su hambre en sus estómagos, sino que realmente pueda ser saciada su hambre y su sed de su alma, bendito Dios. En esta mañana, lo único que necesitas hacer, amigo o amiga que tú nos escuchas, que tú nos ves a través de la transmisión, es que puedas reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados y confesarle a Cristo Jesús. Te animamos nosotros en esta hora a que puedas hacer esta decisión. Oh bendito Dios nuestro, Padre eterno, tú que conoces nuestro corazón, a ti no podemos ocultarte nada, Señor. Nuestras motivaciones están desnudas delante de ti, bendito Dios. Tú sabes muy internamente cómo es que nosotros pensamos, de qué manera procedemos y qué es lo que vamos a hacer. Te pedimos y te rogamos en esta hora, Señor mío, que calibres nuestro corazón, que nos examines, bendito Dios, y nos ayudes a tener las motivaciones correctas por las cuales buscarte, bendito Señor. Gracias por esta mañana. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas, Señor, y a todo hombre y mujer, Señor, que en esta hora ha tenido la oportunidad de escuchar tu palabra. Que seas tú, Señor, con ellos y que puedas confortar su corazón, bendito Dios, de tal manera, Señor mío, que en este día podamos, Señor mío, regocijarnos por un pecador que se arrepiente. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Muchísimas gracias, Iglesia, por este tiempo. Que Dios te bendiga y nos estaremos viendo, Dios mediante, la próxima semana.